quiero saludarlos a todos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy es un día maravilloso que el Señor ha preparado para nosotros, para su pueblo, para que podamos conocerle, estudiar su palabra y santificarse. Dios ha preparado para nosotros un mensaje hoy que habla sobre el santuario celestial. En el medio evangélico muy poco se habla de este santuario, porque de hecho hay un santuario en el cielo. Pero antes de entrar en este tema, quisiera explicar un poco cómo funcionaba el santuario terrenal, el que fue hecho por Moisés, o sea que por el pueblo de Israel. El santuario que fue hecho en la tierra era una copia así, no igual, sino que casi como una maqueta de lo que está en el cielo. Y el santuario celestial, el santuario terrenal era más o menos así. Quiero probar mostrarles en la imagen. Más o menos así. ¿Ok? Entonces aquí usted ve los muebles que tenían el santuario. Esta parte es la parte del atrio, la parte del patio del santuario. Y aquí estaba el santuario en sí. En esta parte se mataban los animales, se degollaban los animales. Y el sumo sacerdote, el sacerdote más importante que había, vestía una ropa azul, de color azul. Y este sacerdote tomaba la sangre del animal muerto, que simbolizaba lo siguiente: la persona que traía el animal, trataba de pasar su pecado al animal, a la sangre del animal, y esta sangre era tomada por el sumo sacerdote, llevado hasta el compartimiento santo, aquí, en este punto, compartimiento santo, y distribuía esta sangre por este velo que tenía acá. Acá se puede ver la mitad, ¿verdad? Está cortada la mitad, pero ese velo tapaba toda esta parte, haciendo una separación del compartimiento santo del Santísimo. Ustedes, hermanos, pueden ver aquí hacía la separación, el velo hacía la separación del santo al Santísimo. El sacerdote tomaba la sangre de los animales conteniendo el pecado del pueblo y tiraban por el velo. ¿Ok? Ahí más o menos se puede comprender. Bueno, ahora nosotros vimos más o menos cómo funcionaba el Santo y el Santísimo en el templo. Una vez que el ceremonial judío fue instituido como manera de llevar la mente de las personas al sacrificio del verdadero Cordero de Cristo que vendría tiempos después, una vez que la persona estudiase en las ceremonias del templo, era capaz de comprender el plan de la salvación. Por ejemplo, el cordero inmolado allí, el animal, representaba el propio Cristo que vendría, el que sería muerto por nuestros pecados. La sangre del animal conteniendo el pecado era puesto en el velo. Y una vez al año, este sacerdote, sumo sacerdote, que vestía el azul, se sacaba su vestimenta y ponía una ropa blanca igual a la de los otros sacerdotes, y entraba al compartimiento santísimo. ¿Qué había en el compartimiento santísimo? En el compartimiento santísimo estaba el arca de la alianza, conteniendo adentro
las tablas de la ley, la varilla de Aarón que había florecido, también un recipiente con el maná. Estas tres cosas estaban adentro del arca de la alianza. Y allí, en este lugar santísimo, se manifestaba la gloria de Dios, o sea que la presencia de Dios estaba allí. Durante todo el año, el sumo sacerdote presentaba los pecados del pueblo, o sea que ponía los pecados del pueblo en el velo, simbólicamente, registrando aquellos pecados que estaban ahí confesados. Ahí quedaron en el velo. En ese lugar santo había ahí el incensario también, y el trabajo de culto se hacía durante el año en este compartimiento que tenía la menorá, que es el candelero, también la mesa con los panes de la proposición. Entonces, durante todo el año ahí se hacía el trabajo de culto, pero una vez al año el sumo sacerdote se vestía de blanco igual a los demás y entraba al compartimiento santísimo. Y este día era el día 10 del mes séptimo, mes bíblico, que para nosotros queda entre septiembre y octubre. El día 10 del mes 7, el sacerdote entraba en el Santísimo simbólicamente para purificar el santuario del pecado, o sea que apagar los registros de los pecados que estaban ahí en el velo. Y era tan rigurosa las reglas para que se pudiera adentrar al Santísimo, que primero el sacerdote inmolaba un animal por toda la congregación, por todo el pueblo de Israel, incluyendo por sí mismo. Y entonces, al adentrar el Santísimo, el sacerdote no tenía que tener ningún pecado no confesado o no expiado, porque si entrara de esta manera moriría instantáneamente. Y bueno, y esto era tan riguroso que no hay registros de que algún sacerdote haya morido adentro del Santísimo porque se tomaba muy en serio. Que se sabía que si alguien entrara ahí sin estar plenamente santo, pues moriría. Entonces, este trabajo en el final del año bíblico, el sacerdote hacía y apagaba los pecados del pueblo que eran puestos sobre un macho cabrío. El macho cabrío era usado como el animal que llevaría la culpa de todo el pueblo durante todo el año. Entonces ese macho cabrío era impuesto la mano sobre él y simbólicamente pasado el pecado del pueblo para el animal, y este animal era llevado al desierto para que se muriera en el desierto. Entonces, uno que estudiase todos estos simbolismos podía comprender el plan de la salvación. El plan que una vez que alguien inmolaba un animal, pues presentaba que tenía fe en el Salvador que vendría, y la sangre que sería derramada, etc. También se presentaba como libación o como ofrendas, harina, el jugo de uvas, ¿verdad? El vino, y todo eso tenía un simbolismo. La harina, el cuerpo de Cristo que sería herido, y la sangre y el vino, la sangre de Cristo que sería derramada. Todo tenía un simbolismo. Si uno estudiara los simbolismos, podía ver y comprender el plan de la redención. Y así por encima nomás, en resumen, el macho cabrío representa a Satanás, que al final, cuando todos nosotros, por la gracia de Dios, recibamos el perdón y logremos que nuestros pecados sean apagados en el cielo, en el libro de la vida, o sea que en los registros del cielo, y nuestro nombre quede en el libro de la vida,
entonces nuestros pecados serán puestos sobre Satanás, porque se comprenderá que si él no hubiera trabajado para tentar a los seres humanos, quizás no habían caído. Pues bien, entonces más o menos es esa la explicación. Pero, ¿qué pasa en el santuario celestial? Bueno, es semejante a lo que pasa aquí, porque aquí en los símbolos se nos presentan las alegorías de lo que pasa en el cielo. Ahora sí, abramos nuestras Biblias en Hebreos 8 y leamos. Ahora que ya comprendemos un poco sobre el santuario. No sé si alguien quizás que nos ven, quizás no ha podido ver la imagen. Voy a mostrar una vez más. Para que se pueda comprender con más facilidad. ¿Okay? Una vez más, quiero mostrarles. Aquí está. Este era el santuario de Israel, terrenal. Aquí se inmolaban los animales. El sumo sacerdote tomaba la sangre de los animales y llevaba hasta el compartimiento santo. Y este velo que usted puede ver ahí, era esparcido la sangre por este velo, como forma simbólica de registrar los pecados confesados. ¿Okay? Y esto se hacía durante todo el año bíblico. Pero en el mes séptimo bíblico, en el día 10, el sumo sacerdote cambiaba su ropa por una ropa blanca y adentraba al Santísimo, en esta parte donde estaba la presencia de Dios, y ahí hacía el trabajo de purificar el santuario, o sea que apagar los pecados del pueblo, que eran después puestos sobre un macho cabrío y llevado al desierto para que muriera, pagando así los pecados del pueblo. Ahí pueden ver. Bueno, volvamos. Pues bien, ahí vimos la representación que fue hecha al pueblo de Israel, que fue dicho a Moisés que hiciera según conforme Dios le había mostrado en el monte. Entonces, el santuario terrenal era una maqueta de lo que está en el cielo. Y ahora sí, comprendiendo que todo este ceremonial simbólico tenía el propósito de llevar la mente de las personas a la fe en Cristo Jesús, porque al hacer el sacrificio representaba que tenía fe en el Salvador que vendría, y todo el trabajo hecho ahí era para nuestra enseñanza y también de aquel tiempo. Pues bien, ahora sí, abramos nuestras Biblias en Hebreos 8 y ahora vamos a tratar de comprender qué es lo que pasa en el santuario celestial. Hebreos 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquí se puede tener idea de quién se trata. ¿Quién es el sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios? Cristo Jesús. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, Cristo es el ministro del verdadero santuario, el santuario que está en el cielo. Hebreos 8:3 dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario también que ésta tenga algo que ofrecer. Aquí está hablando del sacerdote terrenal. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea que si Jesús estuviera aún en la tierra, él no sería sacerdote, porque ya había sacerdotes aquí. Sacerdotes judíos, ¿verdad? Que presentaban los sacrificios. Versículo 5.
los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea que lo que se hacía antes era figura y sombra de lo que sería en el cielo. Ahora pues, Cristo está en el cielo presentando sus méritos, ¿verdad? Los méritos de su sacrificio delante de Dios para perdón de nuestros pecados. Él se hizo pecado por nosotros, dice la Biblia. Entonces, Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros, pero aquello que se hacía en el santuario terrenal era también figura de lo que se haría en el cielo. Sigamos leyendo y vamos a ver que en el cielo también hay registros de nuestros pecados, que en el día de la expiación serán apagados o no. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido entre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ok. ¿Cómo pues el verdadero tabernáculo era el celestial y el verdadero Salvador era Cristo? Obviamente el primer pacto tenía defectos, pues no era capaz de, por él mismo, por el ceremonial mismo, traer perdón al pecador. Pero tenía el propósito únicamente de llevar la mente de las personas a Cristo, por medio de la fe en Cristo. Hebreos 8, versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí viene días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán para mí pueblo. Entonces, el nuevo pacto, la nueva alianza consiste en que no necesitemos más de aquellas ceremonias para llevarnos a creer en Cristo y a creer en el sacrificio que vendría, porque el sacrificio ya fue hecho. Y hoy, por medio del Espíritu Santo, como se enseña en la palabra, Dios nos muestra lo que es bueno hacer y lo que no es bueno hacer. Nos demuestra la ley en nuestra mente. ¿No es cierto? No sé si se puede comprender. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir: nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Obviamente, ¿verdad? A que si el nuevo pacto ya fue establecido, aquel ceremonial ya pierde su vigencia, porque ya se estableció un nuevo pacto con nuevas promesas. La promesa del Espíritu Santo, de que la ley estuviera en nuestro corazón y no meramente en tablas. Ahora bien,
Aún el primer pacto, Hebreos 9, 1. Hebreos 9, 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamaba el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella querubines de gloria cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Versículo 6. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y aquí es importante, será presentado la sangre en este día por los pecados de ignorancia. ¿Qué son los pecados de ignorancia? Son aquellos pecados que una persona comete involuntariamente sin saber que está pecando. Porque nosotros somos seres pecadores que pecamos quizás sin saber que estamos haciendo lo equivocado, lo malo. Esta sangre no era presentado a los pecados con dolo o con culpa, o con impiedad. Estos no eran presentados para aquello que sabe lo que es malo hacer y lo hace. Eran presentados por aquellos pecados que la persona hacía sin saber, teniendo en cuenta de que lo demás, que lo que ya sabía, estaba 100%, más o menos. ¿Ok? Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el cambio al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según la cual se presentaban ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ok, lo que daba a entender es lo siguiente: como la ley, o sea que el Espíritu Santo no fuera dada en medida que recibimos después de la muerte de Cristo, había muchas cosas que el pueblo hacía por ignorancia. Hoy tenemos el Espíritu Santo que cuando hacemos algo ya nos dice: ¿será esto así? ¿Verdad? Tenemos la oportunidad de buscar saber si es así o no. Pero en aquella época quizás no era así, porque aún la promesa del segundo pacto no había sido cumplida, de poner las leyes del Señor en nuestro corazón. Ok. Versículo 10. Ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino que por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra
rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo y sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Entonces el segundo pacto tenía el propósito de poner en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, la voluntad de Dios y eliminar los pecados de nuestra mente. Si nosotros hoy no estamos viendo el ennobrecimiento del carácter, o por lo menos de nuestra mente, por medio del Espíritu de Cristo, quizás falta algo, falta más entrega. Porque el propósito del Espíritu Santo es sacar el pecado de nuestra mente. Muchos dicen, pero nosotros pecamos hasta en pensamiento. Sí, es verdad. Pero el sangre de Cristo tiene el poder de purificarnos hasta de este pecado de la mente. Entonces, puesto esto, que el segundo pacto tiene el propósito de purificarnos aún más que el primero, también Cristo en dado momento entraría en el Santísimo para finalizar la obra de apagar nuestros pecados. Y ahora sí, vamos en Daniel 7, abramos en Daniel 7 y vamos a ver que ahí Daniel vio el tabernáculo celestial, el santuario celestial, tal como Juan lo vio en Apocalipsis 5. Pero no vamos a leer Apocalipsis, sino que Daniel 7, 9. Y también habla de los registros. Daniel 7, 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares lo servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Nosotros sabemos por medio del estudio bíblico que en el santuario celestial, en el compartimiento santísimo, está el trono de Dios el Padre. Está el trono de Dios. Entonces este es el compartimiento santísimo, donde en la tierra estaba ahí el arca del pacto. También se manifestaba la Shekinah, la gloria de Dios, representando Dios mismo. Ahí en el cielo está el Dios verdadero, con su trono y su gloria y los ángeles cubridores. Entonces aquí Juan vio el compartimiento santísimo y fueron abiertos los libros. Si usted continúa leyendo, no vamos a tratar esto aquí, pero si usted continúa leyendo en Daniel, va a ver que entra un hombre vestido de lino junto al Padre, o sea que a Dios. Y este era Jesús mismo entrando. Pero cuando Jesús entró en el compartimiento santísimo en nuestra era, y esto es importante. Abramos en Daniel 8, versículo 14. Daniel 8, versículo 14. Sabemos que al final del año bíblico se hacía la purificación del santuario. Entonces era necesario que el sumo sacerdote entrara al Santísimo. ¿Ok? En Daniel 8:14 dijo, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. O sea que después de 2300 años, porque los días aquí representan años, según Números 14:34, después de 2300 años el santuario sería purificado. Pero ¿a partir de qué fecha los 2300 años se empezaban a contar?
Bueno, antes de irnos a esta fecha que inicie el contaje, leamos Levíticos 16. Levíticos 16 también nos habla de la expiación y cómo tenía que estar nuestros corazones en ese entonces. Levíticos 16, 29 dice lo siguiente: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque el día en que se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es por estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido, consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino y las vestiduras sagradas. Ok. Obviamente esta aquí era parte de la enseñanza del ceremonial judío. Pero para nosotros hay una enseñanza también. Que en el momento en que Cristo entre al Santísimo, nuestras almas tienen que ser afligidas. O sea que tenemos que afligirnos por cuenta del pecado. Tenemos que buscar estar conforme a la ley de Dios a cualquier costo. Porque en este momento haría Él el servicio de apagar nuestros pecados. Y hay también en Levíticos 16, en el libro de Levítico, ustedes pueden buscar después: toda alma que en este día no se afligiere será sacada de su pueblo, dice. Entonces hay una necesidad profunda de que nosotros suframos a causa del pecado. O sea que si nosotros tenemos una falla de carácter, un defecto, tenemos que sufrir para cambiar. Y esto es natural. Siempre cuando tenemos un cambio, pues genera contristamiento, genera un sufrimiento. Entonces en el periodo que Cristo está en el santuario, en el Santísimo, tenemos que buscar ardentemente el cambio. Y con arrepentimiento y con súplicas por el perdón, para que vayamos purificando nuestras vidas, para que al finalizar Cristo la obra de purificación del santuario, nuestros pecados no queden registrados ahí. ¿Me comprenden? La prueba bíblica de eso que estoy hablando está en Apocalipsis 12, donde habla de una mujer que tiene dolores de parto para generar Cristo en sí. La mujer representa a la iglesia. Los dolores de parto es para formar, o sea que el sufrimiento para formar el carácter de Cristo en sí. Pablo escribe a los Corintios: siento como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces hay un sufrimiento para generar un carácter cristiano verdadero. No el cristiano que se va a la iglesia, canta y ora y se emociona, porque emoción no tiene nada que ver con espiritualismo. Somos seres emotivos, lloramos por cualquier cosa, por una película, entonces por una música. Seres emotivos, y la emoción no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Bueno, sino que un cristiano que obedece y practica las obras de Cristo. Pues bien, entonces hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Empezaría el ministerio final de Cristo Jesús para la expiación de los pecados. Ok. Daniel 8:26 dice lo siguiente. Daniel 8. Vamos a Daniel 8:26. Dice así: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y guarda tu visión porque es para muchos días. Entonces no era para días cercanos a la vida de Daniel, sino que para muchos días. Sí, ahora Daniel 9,
Avanzamos, Daniel 9, versículo 25. Y aquí está la fecha del punto de partida del contaje de los 2300 años que se vendrían. Daniel 9, 25. Sabe pues y entiende. Desde la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, hará 7 semanas y 60 semanas y 62 semanas, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sabe y entiende. Desde la salida del orden para reedificar y restaurar Jerusalén hasta el Mesías. O sea que la punto de partida era el orden para restaurar Jerusalén. Y este vino en 457 a.C. por Artajerjes. Porque el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, ahí Medo-Persia tomó Babilonia y después liberó el pueblo a que se fuera y restaurara Jerusalén. Entonces, a partir de este momento, se contaban 2300 años, el cual culminó en 1844, cuando Cristo pasa del lugar santo al santísimo y empieza la última obra de expiación por la humanidad. Y desde este entonces, nosotros que vivimos en esta época tenemos que vivir afligidos, a manera de que saquemos toda forma de pecado de nuestras vidas, de cualquier medio, de cualquier forma. Tenemos que buscar a Dios con súplicas y con devoción y con entrega, sin reservas, para alcanzar un carácter a la altura de Cristo. Y así lograr que nuestros pecados inscritos en estos registros del cielo sean apagados. Porque toda obra está registrada delante de Dios según Malaquías, y también, si no me equivoco, hay algo en Isaías, libro de Isaías. Entonces, tenemos que dar atención a nuestra vida cristiana hoy, porque Cristo pronto viene. ¿Hace cuántos años que se inició el ministerio de la expiación final? O sea, que Cristo pasó a purificar el santuario. Hace muchos años, 72, algo así, o 172, no me acuerdo bien, algo así. Es 172 creo que era. Pero hace mucho tiempo. ¿Y cuán cerca está de culminar este trabajo? ¿Usted ya paró para pensar cuán cerca está para culminar este trabajo que ya empezó hace muchos años? Y todos los que vivieron en esta era vivieron bajo la mirada estricta de Cristo para saber si queda sus pecados ahí o si se borra. ¿Cómo está mi vida y tu vida hoy? Sabiendo que este trabajo de purificación de nuestros pecados ya empezó. Estamos nosotros afligiendo nuestras almas, nuestros deseos carnales, nuestros pecados, para que sirvamos a Dios una vida santa. ¿O estamos buscando medios para disculpar nuestros pecados? Hablaba yo esta mañana lo siguiente. Cuando Cristo vino a la tierra, buscaron de todas formas no escuchar las palabras que Cristo decía, por lo menos los principales y la mayoría del pueblo judío. Y buscaban no el defecto en su mensaje, sino que el defecto en el mensajero, Cristo Jesús, que era perfecto. Y buscaban tentarle de una y otra forma para ver si encontraba algún defecto en el mensajero.
Porque en su mensaje no tenía, ¿verdad? Pero en el mensajero. Entonces, esto pasa hoy. Tenemos que tener un buen sentido, un buen oído, para discernir si lo que se nos dicen es verdad. Pero si no podemos discernir, paremos y averigüemos con cuidado por el crivo, por medio de la palabra de Dios. Porque hoy es muy común, cuando alguien se nos predica, vamos a ver su vida, ¿qué tal es? Pues bien, es importante, pero la verdad será siempre la verdad, aunque sea un mentiroso diciéndola. Entonces tengamos en cuenta estas cosas y no quedamos aprisionados a nuestra forma de religión, a nuestra forma de ver las cosas. Vayamos a la palabra de Dios, porque nuestros nombres están en riesgo allá en el cielo, si es que no tomamos en cuenta las verdaderas palabras de Cristo. Nuestro nombre puede ser que también sea apagado del libro de la vida, porque la Biblia dice en Apocalipsis, y abrieron los libros, y abrió también el libro de la vida. Porque hay los libros de registro de pecados, y el libro de la vida. Y si nuestros pecados no son apagados de los registros, pues nuestro nombre es apagado del libro de la vida. Y así, viceversa. Entonces tenemos que afligirnos, tenemos que buscar de todas maneras obedecer a Dios, aunque se nos cueste la vida. Cristo dijo, el que quiere amar su vida, perdela, pero el que la pierde por mí, va a encontrar la vida. Es muy simple. Entonces el santuario celestial ya está siendo purificado desde 1844 hasta hoy. Y nosotros tenemos que buscar ardientemente que Cristo nos encuentre afligidos por nuestros pecados y no conformados con Él. Porque hoy muy conformados están las personas. No, porque nadie puede ser perfecto. Esto es imposible. Bueno, entonces la Biblia está mintiendo, porque la Biblia dice que aquellos que serán llevados al cielo, a los cielos, serán hallados perfectos. Pero no perfecto a la altura de Dios, no es esto, sino que perfecto según aquello que conoce. Si yo sé que hacer tal cosa es equivocado, pero no lo haré, y entonces de esta manera sería hallado perfecto. ¿Por qué? Porque aquel pecado de ignorancia que yo nunca supe, Cristo se encarga de él. Pero nosotros tenemos que hacer por lo menos el básico, lo que sabemos. Y muchas personas muchas veces nos preguntan, por lo menos, yo quisiera saber qué va a pasar tal y tal cosa, qué se tiene que hacer. Y yo a veces pienso, pero ¿será que debo decir o no? Porque hay cosas básicas que la persona ya sabe y no puede hacer. Si yo lo hablo tal y tal cosa, quizás voy a poner un peso más sobre esta vida. Yo lo que tengo que hacer es convencerle a hacer lo que ya sabe. Y entonces ahí, sigamos. Es complejo. Pero ser cristiano involucra entrega. Y entrega total, sin reservas, para que nosotros no seamos hallados culpables al final de todo. Cristo pronto viene. Cristo está a las puertas. ¿Y nuestra vida cómo está? ¿Y el trabajo de la obra cómo está? ¿Cómo pues nos posicionamos como cristianos? Estamos afligiendo nuestras almas, nuestro cuerpo carnal, o sea que suprimiéndolo, o sea que disminuyendo las voluntades carnales para sobreponer las voluntades espirituales, la voz del Espíritu Santo en nuestra mente.
sepamos que Cristo ya está a juzgar, incluso a los vivos. Yo espero que ese mensaje pueda tener efecto positivo en tu vida. Y que busquemos afligirnos, busquemos estar en la presencia de Dios y trabajar para eliminar nuestros pecados. O sea que confesarlos y pedir a Dios que nos cambie. Y cuando Dios empiece a cambiar, no volvamos atrás. No dejemos que el pecado vuelva a tomar cuenta de nuestras vidas. Porque la expiación ya comenzó, el periodo final de la expiación. El periodo final del plan de la salvación del hombre ya empezó. ¿Y cuál es la regla del cielo para que se pueda ser hallado santo en el cielo? Para que se pueda ser hallado santo por el cielo, por Dios mismo. La regla está en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículo 12. Dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tener la fe de Jesús no es como tener fe en Jesús. Tener la fe de Jesús es la fe que Jesús manifestó cuando vino acá en la tierra para vencer al pecado. Que goteó por su piel, por sus poros, gotas de sangre en vez de sudor. Por cuanto se afligió, porque recibió sobre él nuestros pecados. Pero la fe que él tenía lo mantuvo firme. De la misma manera, cuando afligimos nuestras almas por cuenta del pecado, tenemos que manifestar la fe de Jesús para mantenernos firmes. A la obediencia a Dios, a la obediencia a sus mandamientos. Amén. Que Dios pueda bendecir tu vida, tu familia. Y quiero orar con ustedes antes de cerrar la transmisión. Hermanos, vamos a arrodillarnos y orar al Señor. Señor Dios y Padre, te alabamos, oh Dios, porque eres fiel, porque es nuestro Creador. Digno eres de alabanza, Señor, por todos los siglos, y digno eres porque a nosotros has salvado según tu misericordia. Somos pecadores, Padre, somos débiles y frágiles. Rogamos, oh Dios, que tu Espíritu esté trabajando en nuestras mentes con el propósito de purificarnos. Y que en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, podamos nosotros ser salvos. Podamos nosotros ser transformados para un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso, aquellos que nos oyen por medio de la internet, por medio del Facebook, por medio del YouTube, que el Señor pueda estar visitando a cada vida, a cada alma, y trabajando en su corazón para que puedan ser salvos, para que puedan ser rescatados por medio de la sangre de Cristo. Padre Todopoderoso, continúa con cada uno en este día santo separado por el Señor para santificación, que puedan cada uno sentir el afago y la consolación del Espíritu Santo, y que podamos nosotros seguir firmes, no descendiendo otra vez al pecado. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros tenemos folletos que son gratuitos. Si usted quiere ayudarnos a llevar este mensaje, pues entre en contacto con nosotros y trataremos de viabilizar medios para que usted pueda también hacer tu evangelio. El número para contacto es más 595-984-982-526. Estamos en Santa Rita, Alto Paraná, Paraguay, y es un gusto, será un gusto recibir tu mensaje, tu pedido de oración, tu cuestionamiento
tu pregunta. Sea un gusto para nosotros responderte y hablar contigo. Si necesitas también estudios bíblicos, hable con nosotros. Si usted está aquí por la región, hable con nosotros, o si está en cualquier parte del país, o quizás en otro país, hable con nosotros. Procuraremos medios para llevarte el estudio bíblico completo, no un resumen como fue hecho hoy aquí, pero completo, para que usted pueda ser edificado y alcance también la vida eterna. Que Dios pueda bendecir tu vida, toda tu familia. Otra vez más, voy a dejar el contacto en la descripción del video y para que usted pueda contactarse con nosotros. Que Dios pueda bendecir tu vida y toda tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.